Hola, mi nombre es Sebastián Navarro Urbieta y hoy les vengo a hablar sobre un análisis de caso de la película El discurso del rey para la clase de técnicas de expresión oral y escrita impartida por el profesor Daniel Salgado Hidalgo de la Universidad Fidelitas. Bueno, como primera pregunta tenemos qué es aprensión a hablar en público y cuáles eran las causas de la aprensión que padecía el rey Jorge VI. Cuando hablamos de aprensión a hablar en público nos referimos a el pánico escénico o algún tipo de fobia social que padecen las personas a la hora de tener que expresarse en frente de muchas personas. En el caso del rey Jorge VI, su principal causa se debía a su tartamudez, la cual sufría desde niño y siempre había sido una dificultad que había tenido para comunicarse. Dentro de otras de las causas que podemos ver aparte de eso es que pues había una gran presión social y política en el rey para que él pudiera dar este discurso de manera exitosa y pudiera motivar a su pueblo, ya que pues como monarca era su deber hacer eso. Siguiendo con el análisis de los diferentes síntomas que presentaba el rey Jorge VI y basándonos en los ámbitos cognitivo, físico y emocional, podemos ver que en el ámbito cognitivo para el rey le causaba muchos pensamientos negativos y de ansiedad el hecho de tener que hablar en público. Esto lo podemos ver en una escena en la cual él espera y se toma su tiempo para decir la palabra siguiente y deja espacios sin decir nada para poder escoger la palabra correcta y no tener que tartamudear tanto. En el caso del aspecto físico, podemos ver en la parte donde él tiene que dar un discurso en un auditorio, podemos ver cómo sus músculos se contraen y esto acompañado de sudoración, temblores y de una dificultad para respirar bastante fuerte. Y eso son cosas que va trabajando su terapeuta Lionel a lo largo de la película. En el ámbito emocional, para el ver era muy vergonzoso tener que dar estos discursos y le causaba mucha frustración y tristeza tener que hacerlo, ya que él sabía que no lo hacía bien. En varias escenas de la película podemos ver cómo esto se manifiesta de muchas maneras, principalmente cuando él con sus terapeutas pierde los cabales y simplemente se sale de las terapias y así como llora él y expresa su tristeza con su esposa a lo largo de la película en diferentes escenas cada vez que tiene que dar un discurso. Siguiendo con el análisis de la retórica desde el punto de vista de la película, basándonos en el orador, la audiencia y la ocasión, podemos ver que en el caso del orador pasamos de un hombre inseguro y con dificultades para hablar en público a un orador elocuente y que logra decir las cosas de manera directa. En el caso de la audiencia podemos ver cómo tenían unas altas expectativas sobre lo que tenía que decir el rey y cómo estos estaban escuchando de manera muy concisa qué era todo lo que estaba diciendo. En el caso de la ocasión, pues el rey logra dar su discurso de manera efectiva y logra dar un mensaje de aliento y de unión al pueblo británico en este momento tan difícil de la historia por el cual estaban pasando. Siguiendo con la pregunta 4 y hablando sobre 5 métodos que utilizó Lionel para combatir la presión del rey, podemos ver que uno de los primeros métodos fue trabajar su respiración y su relajación a la hora de tener que dar sus discursos. Esto era algo que al rey se le dificultaba mucho y que lo lograron trabajar de manera muy positiva. Luego era técnicas de vocalización. Esto ayudó a que el rey dijera las palabras de mejor manera y concisas para que su mensaje fuera directo y entendible para todas las personas, sin no tener que trabarse tanto debido a su tartamudez. Luego el número 3 sería el cambio de actitud y este me parece una de las más importantes, ya que el rey tiene una actitud súper negativa y súper seria con respecto a su problema y Lionel lo lleva a un aspecto mucho más cotidiano, a que el rey pueda trabajar de mejor manera y un aspecto mucho más positivo. El cuarto sería práctica en situaciones reales. Vemos como el rey a lo largo de la película da diferentes discursos y cada vez lo va haciendo de mejor manera. Y el último sería el establecer metas y objetivos. Esto ayudó a que el rey cada vez fuera mejorando mucho más en sus discursos. En la pregunta 5 hablamos de qué tan importante es la percepción que pueda tener el público con respecto a un orador. Bueno, pues para mí eso me parece es muy importante la percepción que pueda tener el público, ya que de esto va a determinar la calidad de la manera en la que las personas reciben el mensaje. Si el mensaje se da de manera insegura, impositiva y ansiosa, de esa misma manera lo va a percibir la gente y así es como lo va a tomar. En cambio, si se da un mensaje de unión, positivismo y de motivación, pues la gente lo va a tomar de esta manera. En el caso del rey Jorge VI, mi percepción de él como orador se basa en que él trabajó mucho en tratar su situación y sus dificultades, pero al fin y al cabo logra dar su mensaje de manera concisa, precisa y logra su cometido. En la pregunta 6 nos habla en qué escena se ve el uso de la fonética y su importancia.
Pues en la escena en la que se ve es en la que el cual Lionel hace que el rey pronuncie palabras de manera específica, e incluso otra es en la que lo deja decir muchas malas palabras y lo dice que lo diga solo para que lo diga de manera correcta y concisa. Y en esto se basa la fonética. La fonética es importante ya que se basa en la pronunciación real y la pronunciación concisa del lenguaje y pronunciar las palabras de manera correcta. Bueno, pues la pregunta 7 nos habla sobre qué sintió el rey al ver el discurso de Hitler. En la escena se puede ver que él sintió un gran sentimiento de angustia y miedo al ver su gran capacidad de oratoria y ver cómo puede él manipular a las masas simplemente con el poder de su discurso, y se da cuenta sobre la importancia que tiene este. La pregunta 8 nos habla sobre qué le reveló al rey el lenguaje verbal y no verbal de la escena donde Hitler da su discurso. Pues Hitler reflejó una gran confianza y determinación a la hora de dar su discurso, y este empleó diferentes técnicas de la retórica para manipular a su audiencia. Entre las técnicas que usó puede ser la repetición de muchas cosas, su emoción y el uso de gestos y posturas poderosas para poder motivar a las personas. Para el rey esto fue toda una revelación, y la escena destaca la importancia del lenguaje no verbal a la hora de dar un discurso y la percepción que tiene este sobre el orador. La pregunta número 9 nos habla de en qué escena se ve reflejada la comunicación interpersonal y su importancia y cómo llega a afectar al rey. En la escena en la que se ve reflejada es en la cual el rey, ejemplo, está en un espejo y está tratando de hablar sin tartamudear y tratar de controlar sus nervios. En otra podemos ver cómo él, cuando está solo en su habitación, trata de repasar el discurso una y otra vez en voz alta sin tratar de equivocarse. La comunicación introspectiva es muy importante ya que nos ayuda a darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, y nos ayuda a generar mecanismos y estrategias de cómo podemos resolver estos. Esto al rey le ayuda un montón y hace que él pueda diseñar sus propias estrategias y técnicas para poder manejar sus nervios a la hora de tener que dar el discurso. Por último, la última pregunta, la 10, nos habla sobre cómo hubiera sido el discurso del rey si hubiera sido en la época actual. Hoy en día el rey hubiera tenido acceso a un montón de terapias y a un montón de terapeutas que le hubieran ayudado a tratar su problema de manera directa, y incluso si hubiera tenido que dar un discurso hoy en día, no necesariamente hubiera tenido que ser enfrente de muchas personas, probablemente sí, pero en dado caso también hubiera sido transmitido en televisión o de manera de streaming en muchas de las páginas de internet, así como se hubieran hecho clips del mismo discurso y se hubieran subido a diferentes plataformas. Esto hubiera sido muy importante, pero siento que en el mundo actual el mensaje hubiera tenido un impacto muy diferente y hubiera tenido acceso a muchas otras cosas para poder superar su problema.